movimiento regional tendiente a expresar la solidaridad continental y a vincular a los países americanos dentro de una organización interamericana para velar por los intereses comunes. Esto no está en el libro del doctor Larios, estamos sacando de otro libro. Y entonces se forma pues en el fragor de la independencia, ¿verdad? Y de la herencia común que tenemos como colonias de metrópolis europeas. Entonces dice que es importante señalar que el sistema interamericano que se conocemos hoy es la más antigua de las organizaciones regionales. Como característica general, la mayoría de los estados que integran el sistema nacieron de un movimiento de emancipación en contra del colonialismo europeo. Esto trajo como consecuencia tres aspectos sobresalientes que nos identificaban. Un punto de identidad continental. El abandono de las instituciones monárquicas europeas. Se renunció a las monarquías. Y la adopción del sistema democrático y representativo como forma de gobierno. Tres puntos fundamentales. Punto de identidad continental, abandono de instituciones monárquicas y adopción del sistema democrático y representativo como forma de gobierno. Dentro de esto, saben ustedes, ¿verdad? Dentro del Congreso de Viena, que se forma la Santa Alianza, convocada por las potencias europeas, ¿verdad? Que tratan, pues, entre otras, no solo eso, entre otras, retomar las excolonias europeas en América, principalmente las excolonias españolas. 1815, ni había nacido el movimiento, no se había gestado todavía el movimiento independentista de Centroamérica. Pero ya había efervescencia, ¿verdad? Bueno, entonces, la Santa Alianza tiene su respuesta en el continente americano. Ya te los he mencionado muchas veces, ¿verdad? Pues con Simón Bolívar, que convoca al Congreso Panamericano, ¿verdad? En 1815 empieza, fíjense la idea, y se materializa hasta 1826. Entonces ahí se firmó ese es un tratado internacional que no se llevó a la vía práctica porque no todos los estados lo ratificaron. Pero decimos aquí que puede afirmarse que el propio tratado internacional estableció principios jurídicos, ¿verdad? Y normas de conducta internacional que sirvieron como puntos de referencia y estímulo a otros congresos latinoamericanos celebrados con posterioridad. Habida cuenta de la propia Organización Regional Interamericana, que se creó en 1890, con ustedes ya la hegemonía de los Estados Unidos. Incluso su influencia llegó hasta las propias Naciones, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, y a la posterior Organización de las Naciones Unidas. Estos principios, entre otros, eran, ¿verdad?, el establecimiento de una Asamblea General donde estuvieran representados todos los estados. Los tratados tenderían a cimentar las relaciones entre las partes, contribuir al mantenimiento de la paz, la cooperación, ¿verdad? 3, procurar la conciliación y mediación tanto entre las potencias confederadas como entre estas y una o más potencias extrañas, ¿verdad? Siempre mediación, medios pacíficos. Se empieza a dudar, eso es lo importante, miren, desde este Congreso. Se empieza a dudar seriamente sobre la validez del principio del jus ad bellum. Importantísimo. Se empieza a superar otra fase del derecho internacional. El derecho a la guerra. Ese no existe ahora. El derecho a la guerra ya no existe. Y aquí en este Congreso se empieza a dudar de ello. 4, garantía mutua de integridad,
en sus respectivos territorios. Obligación de cooperar hasta la abolición de la esclavitud. Imagínense. Establecimiento de la ciudadanía continental para los ciudadanos de los Estados miembros. Fíjense, iban a tener una ciudadanía continental. No se logró. Y codificación del derecho internacional. En 1826 hacer eso, ustedes era un avance enorme, enorme en el derecho internacional. Es un aporte de América. Entonces, de la convocatoria de 1815 hasta la realización del Congreso de Panamá en 1826. Pero si no se ratificó, por lo menos dejó una semilla, una inquietud, ¿verdad? Y los estados, pues, más que bien o mal, ¿verdad? Siguieron trabajando en ese sentido. No en forma conjunta, sino unos una vez, otros otra vez, ¿verdad? No había pues una organización, sino que involucraba a pocos países a la vez, ¿verdad? Y se realiza el Congreso de Lima, muy importante ustedes. Los que tengan interés, bueno. Congreso de Santiago, el de Lima, 1847-1848, 100 años antes de la OEA. El Congreso de Santiago de Chile, 1856, el Congreso de Washington, 1856, el Congreso de Lima, 1864-1865. Este fue muy importante, porque estaba en pleno la guerra de secesión de los Estados Unidos, el momento más peligroso para América después de los movimientos independentistas, porque Europa tenía deseo de retomar, y no lo hizo por los Estados Unidos. Estados Unidos ya era un país muy poderoso. Pero ¿qué pasó si Estados Unidos se estaba desangrando él mismo? Autodesangrando. Se abrió una oportunidad enorme para reconquistar. Pero gracias a Dios no se dio, no sé por qué, ¿verdad? Pero eso es lo importante de este último congreso, porque América estaba en peligro y se reúnen, ¿verdad? Para ver esa situación. También dice posiblemente en 1865-1889, los congresos que se celebraron fueron destinados exclusivamente al tema jurídico. Área social, temas militares, no, ahora el tema puramente jurídico. Y asistieron pues muchos países del continente. Pero se queda ahí, ¿verdad? Entonces ya Estados Unidos, convertido en potencia, retoma el movimiento panamericanista. Y en la última década del siglo XIX, 1890, 1889 todavía lo toma él. Pues podemos tomarlo ya como 1890, ¿verdad? Inicia otra etapa del panamericanismo, convocando a una conferencia internacional americana. Todos salen convocados, ¿verdad? Y se crea la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas. Y esta oficina comercial de las Repúblicas Americanas se iba desarrollando a través de las conferencias interamericanas. Primera, segunda, tercera conferencia, que fue donde se meditó sobre la ventaja de codificar el derecho internacional, tanto público como el privado. Solo se logró con el privado. Y en la novena Conferencia Internacional Americana, la creación de la OEA. O sea, Estados Unidos retoma y logra para darle continuidad al movimiento panamericanista. Entonces, la versión de los Estados americanos aglutina en sí el panamericanismo. ¿Qué principios tiene el panamericanismo según el doctor García Bauer? Uno, mutuo respeto a la personalidad, integridad territorial, soberana e independencia de los estados. B, igualdad jurídica de los estados. Miren qué interesante. Esos son los principios del panamericanismo. C, no intervención.
del imperio del derecho internacional en la conducta de los estados y en repudio del uso de la fuerza y de medidas coercitivas. No, ahí la diplomacia tendría que prevalecer. Entonces, de lo expuesto, podríamos destacar 3 etapas del panamericanismo. El doctor tiene también su propio punto de vista, pero yo me incliné por esta. La primera etapa, porque están bien diferenciadas, empieza a partir de 1815, con la Carta de Jamaica, y termina hasta el año 1826 con la celebración del Congreso de Panamá, que se puede decir la etapa embrionaria, ¿verdad? Donde se empieza el ADN del panamericanismo. La segunda etapa, cuando empieza a evidenciarse la hegemonía de los Estados Unidos de América. Cuando es eso? A finales del siglo XIX, cuando convoca, ¿verdad?, a las conferencias de Washington. Ahí empieza otra etapa, la segunda etapa, en 1889, 1990, ¿verdad? Entonces, se convoca al Congreso General de Washington e inicia la celebración periódica, ese es lo importante, la celebración periódica de las conferencias internacionales americanas. Muy diferenciada de la anterior, ¿verdad? Muy diferenciada. Y la tercera etapa, hay una tercera. Recuerden que era una oficina comercial. Entonces eran pupitres y se reunían, ¿verdad? Conseguían un lugar a la conferencia, iban a la conferencia y impulsaban, ¿verdad?, el panamericanismo y el derecho internacional, ¿verdad?, el derecho continental. Nada más. Pero ahora va a empezar otra nueva etapa. En 1948. Con el perfeccionamiento del sistema interamericano a través de la creación de la Organización de los Estados Americanos. Ahí deja de ser una oficina, deja de ser conferencias, ¿verdad?, para convertirse en un organismo internacional. Y sus conferencias van a ser dentro de ese organismo. Estas son las 3 etapas del panamericanismo, ¿no? Y dentro de ese contexto histórico se crea la Organización de los Estados Americanos, cuando se firma la Carta de la OEA en 1948. Pero como yo les he contado, ¿verdad?, hasta la saciedad, que este ha tenido sus reformas. Y así empieza la Carta, reformada por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo de Buenos Aires, suscrita el 27 de febrero de 1967. Ya va a cumplir 60 años el otro año. En la tercera conferencia, miren, tercera conferencia interamericana. ¿De dónde viene esa conferencia interamericana? Pero es extraordinaria. Se continúan llamando así. De 1967, ya dentro de la organización, ¿verdad?, de la OEA. También por el protocolo de reformas a la Carta de la Organización de Estados Americanos, protocolo de Cartagena de India, 1985. En el 14º periodo extraordinario de las sesiones de la Asamblea General y también por el protocolo de reformas a la Carta de la Nación de Estados Americanos, protocolo de Washington de 1992. Y por el protocolo de reformas a la Carta de la Nación de Estados Americanos, protocolo de Managua, adoptado el 10 de junio de 1993. Esta es la Carta de la OEA. ¿Cuál es su estructura básica? Se compone de un índice, preámbulo,
y en partes, 3 partes principales. La primera parte podríamos llamarla parte dogmática. A la segunda parte, parte orgánica. Y la tercera parte, pues disposiciones generales, ¿verdad? Donde va disposiciones varias, vigencia, disposiciones transitorias, etcétera. Entonces, la primera parte se divide en capítulos, y todas se dividen en capítulos, ¿verdad? Las partes se dividen en capítulos, que van numerados del 1 al 22. Desde la parte dogmática tenemos naturaleza y propósitos, principios, miembros, derechos y deberes fundamentales de los estados, solución pacífica a controversias, seguridad colectiva, desarrollo integral. La seguridad colectiva es la doctrina Monroe. La segunda parte comienza en el capítulo 8, Romano 8. Por llamarle la parte orgánica, ¿verdad? Habla de los órganos, de la Asamblea General, de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, de los consejos de la organización, el Consejo Permanente de la organización, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que más conocen, ¿verdad? Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Secretaría General, las conferencias especializadas, los organismos especializados. Y la tercera parte habla sobre Naciones Unidas, ¿qué relación con Naciones Unidas? Disposiciones varias, ratificación y vigencia, y disposiciones transitorias. Les ruego una lectura a la carta de la OEA para que ustedes pues tengan ahí más. Bien, entonces, ahora tenemos la responsabilidad internacional. Responsabilidades, hay bastante responsabilidad, ¿verdad? Pero voy a darles una lectura a algunas responsabilidades que hay acá para que ustedes vean lo amplio del tema. Nos estamos refiriendo a responsabilidades del Estado. A responsabilidades del Estado. Habla de responsabilidad absoluta, responsabilidad de las organizaciones internacionales, responsabilidad de los estados, responsabilidad de los estados para la actuación de sus órganos, responsabilidad de los estados para la conducta de personas, responsabilidad jurídica internacional, responsabilidad limitada, responsabilidad material, responsabilidad política. Miren tantas que hay. Yo les voy a leer unas que las considero muy directas con el tema que vamos a leer. Responsabilidad absoluta. Tipo de responsabilidad material de los sujetos del derecho internacional. Solo ellos pueden cometer delitos internacionales. Por la producción de daños. Tiene que haber un daño. Se basa en la obligación contractual de compensar todo el perjuicio económico ocasionado, independientemente de la carga del perjudicante, de la culpa del perjudicante. La base del nacimiento de la responsabilidad absoluta es en el hecho establecido de la producción de un daño y la relación causal directa con la acción. Tiene que haber relación causal entre el acto y el efecto. De este caso podemos, por la acción u omisión, y el hecho de la
producción de un daño. Eso es importante. Tiene que haber daño. Bien, ahora responsabilidad de los estados. Conjunto de relaciones jurídicas que surgen en el derecho internacional cuando un estado viola sus obligaciones internacionales o con motivo del daño causado por actividades lícitas, por ejemplo, espaciales, ahí. Sobre el Estado recae la responsabilidad por la actuación de todos sus órganos, legislativo, ejecutivo, judicial, y en algunos casos por la actuación de extranjeros u órganos de otro Estado u organizaciones internacionales en su territorio. La responsabilidad del Estado, de los estados puede ser material, política o moral. Responsabilidad de los estados para actuación de sus órganos. La responsabilidad jurídica internacional del Estado como entidad, por cuanto en la arena internacional actúa solo por mediación de sus órganos. No puede presentarse materialmente a Guatemala, ¿va? Tiene que nombrar delegados, personas que tengan presencia material, ¿no? La responsabilidad del Estado no depende de la situación jerárquica del órgano en el sistema de la organización estatal ni de su carácter, poder legislativo, ejecutivo, judicial. Es de notar que el órgano del Estado debe tener condición jurídica de tal órgano. ¿Mm? Y responsabilidad de los Estados por conducta de personas. Responsabilidad jurídica internacional del Estado como tal en los casos de daños causados por infracciones cometidas por personas que actúan en nombre del Estado o ejercen prerrogativas del poder estatal. Bueno, entonces hay otros tipos de responsabilidad, ¿verdad? Pero el diccionario pues nos dio esas muy interesantes que nos ponen en contacto, ¿verdad? Con estos nuevos rumbos. Entonces, vamos a vamos a ver un ejemplo práctico. Bien, entonces veamos estos ejemplos en la responsabilidad. Son parecidos, pero el resultado es diferente. Y son casos de la vida real. La Embajada de los Estados Unidos en Irán, 1979. ¿Qué pasó ahí? Derrocan del poder al Shah de Irán y toma el poder los musulmanes, los ayatollah, que tienen una animadversión rabiosa contra Estados Unidos. Son antinorteamericanos acérrimos, los odian. Y su discurso era antinorteamericano. En una de esas, un puñado de gente del pueblo, gente común, con los ánimos soliviantados, rodean la embajada de los Estados Unidos en Teherán y llegan al extremo de irrumpir la embajada. Y muere una persona ahí, o sea, fue muy violenta. Y el gobierno de Irán no hizo nada. Pero hubo muertos y la embajada fue violentada. Otro ejemplo,
La embajada de Japón en el Perú, en el tiempo de Fujimori. La embajada de Japón había convocado a una reunión, ¿m?, al cuerpo diplomático acreditado en el Perú y llegan muchos embajadores. Y estando ahí congregados, llega un grupo guerrillero, toma por la fuerza de la embajada y toma rehenes. Ante esa situación, eh, el gobierno de Japón platica con el gobierno de Perú, le dice el de Japón a Perú: miren, por favor, resuelve ese problema como usted crea conveniente, pero resuélvame. Tiene mi autorización. Vienen, hacen un plan y logran introducir un grupo de soldados bien armados a la embajada, irrumpen la embajada y abren fuego adentro de la embajada, matando a todos los guerrilleros que habían ocupado la embajada. Otro acto violento, ¿va?, dentro de una embajada. El tercer caso es una embajada que yo me acuerdo que es de Ecuador, en Cuba. La gente aburrida del régimen quiere salir. Y se dan cuenta pues que hay movimientos, ¿verdad? Entonces Cuba acordona la embajada de Ecuador en La Habana. Y ahí están tratando de cuidar que no pasen e irrumpan la embajada, pero logran romper el cerco y entran a la embajada en forma violenta, únicamente a pedir asilo. Asilo, ya no quieren regresar. Se rompieron el cerco, ¿eh?, y entraron. Muy parecidos los casos de embajadas, personas. El cuarto caso es la embajada de España en Guatemala. Igual que el Perú, ¿verdad? Un grupo desafecto al gobierno entra por la fuerza a la embajada de España y toma rehenes. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Verdad? La respuesta fue, eh, la respuesta fue violenta. Al igual que el Perú, las fuerzas de seguridad irrumpen en la embajada. Hay muertos y ahí termina el problema. No termina el problema, sino ahí la situación, pues ahí, una tragedia enorme. 4 casos, ¿verdad?, que se dan en la vida real. ¿Qué sucede respecto a la responsabilidad con cada una de estas situaciones? ¿Creen ustedes que es el mismo resultado o es diferente? A ver que va a ser diferente. La embajada de Estados Unidos en Irán, ahí el propio gobierno soliviantó los ánimos y no hizo ninguna acción para impedir la toma de la embajada. Más bien soliviantó los ánimos con sus discursos, lo que provocó, ¿verdad?, el asalto a la embajada de los Estados Unidos. Ahí hay responsabilidad indirecta, porque es gente común, pues gente del pueblo, ¿no? Entran, ahí no hay ningún funcionario, no hay soldados, no hay policía, ¿verdad?, no hay ministros ahí, no, gente común y corriente. Pero el gobierno no hizo nada. Entonces hay responsabilidad indirecta. Japón en Perú, ahí sí irrumpen, ¿verdad?, un grupo militar, abre fuego y mata a todos los guerrilleros que habían tomado ahí. Ahí lo que pasa es que Japón solicitó y autorizó. Mire, resuelva la situación como usted crea conveniente, ¿verdad?, pero resuélvamela. Entonces ahí no hay responsabilidad. Aunque, miren, entraron a la embajada, abrieron fuego. Pero no hay responsabilidad porque Japón había autorizado y solicitado esa actuación. No, así no le había autorizado la intervención, ¿no?, de la fuerza pública. El Ecuador en Cuba, bueno, ahí, bueno, en Japón, en Perú tampoco hay responsabilidad.
En Ecuador, Cuba, no hay, porque Cuba incluso, ¿verdad? Acordonó la embajada y rompieron el cerco. Pues, ¿qué más puede hacer? Solo que hubiera abierto fuego contra la gente, ¿va? Por eso es una pérdida horrible. Prefirió que tal vez entrara más que a matar a esa gente. ¿Mm? Pero trató por todos los medios de impedir eso. Entonces tampoco hubo responsabilidad porque trató de impedirlo. Su actitud fue evitar, ¿va? Pero lo rebasaron. ¿Mm? Guatemala en España, España en Guatemala, aquí hay responsabilidad de Estado, porque España ni solicitó ni autorizó esa intervención. Eso fue una actitud unilateral del Estado de Guatemala a través de las fuerzas públicas, sin el consentimiento de la autoridad española. Entonces aquí sí hay responsabilidad internacional directa, y sí la hubo. España incluso rompió relaciones diplomáticas con Guatemala. Este fue un caso gravísimo. Y ven embajadas del Estado, irrumpen violentamente en la embajada. Unas son gente del pueblo y otras son autoridades. Y el Estado es diferente, se dan cuenta. En Irán, responsabilidad indirecta. En Japón y Perú no hubo responsabilidad porque hubo anuencia, hubo autorización. En Ecuador, Cuba, tampoco hay responsabilidad, aunque no hubo anuencia ni autorización, pero el Estado trató de evitar. ¿Ah? Acordonó, envió por un miembro de seguridad y no logró. ¿Ah? Ahí tampoco hay responsabilidad. Y en España, en Guatemala, ahí sí hubo responsabilidad porque España no solicitó nada ni autorizó nada. E irrumpen la embajada y hay muertos. Entonces, como ven, la responsabilidad pues depende el contexto, ¿verdad? En que se desarrolle. Aquí nos habla el doctor de la responsabilidad internacional. La responsabilidad internacional es una institución por la cual cuando se produce una violación del derecho internacional, directa o indirectamente, por acción o por omisión, el Estado que ha causado esta violación debe responder por el daño material o moral causado. Esa es la responsabilidad internacional. Ve, también dice, la responsabilidad internacional es siempre una relación entre estados, es de estado a estado. ¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad internacional? Radica en la necesidad de observar reglas de justicia. ¿En dónde? En las relaciones de los miembros de la comunidad internacional, los entre estados, ¿no? Así, ¿verdad? Reglas de justicia en las relaciones de los miembros de la comunidad internacional. Y tiene sus elementos, la conducta, ¿verdad? Un acto u omisión. Ese acto u omisión debe ser violatorio, ¿verdad?, a una regla de derecho internacional. Por ejemplo, y lo vamos a ver después, ¿verdad? En el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Guatemala y los demás países se comprometieron a reformar la normatividad laboral y adaptarlo o ponerlo en consonancia con la parte laboral del Tratado de Libre Comercio. Guatemala no realizó las reformas, no realizó las reformas. Entonces, en este tiempo era Hillary Clinton, era secretaria de Estado, llamó y amenazó con imponer una sanción a Guatemala por incumplimiento, es por omisión.
por no haber hecho las leyes. Por no haber hecho las leyes. Ustedes la responsabilidad puede ser por acción. Ustedes ya han visto en penal, ¿verdad? Comisión por omisión. Entonces, elementos, la conducta, ¿verdad? Un acto u omisión violatorio de una regla o una obligación, ¿verdad?, de carácter internacional. Un acto ilícito. Ilícito. Acto ilícito imputable al Estado. Otra vez. Ese acto ilícito de ser imputable al Estado, directa o indirectamente. Y el perjuicio o daño efectivo. Pero fíjense ustedes que la responsabilidad también tiene excepciones. Excepciones. Existen ciertos actos que producen perjuicio o daño por los cuales el Estado no incurre responsabilidad. ¿Cuáles son esos actos? Los actos consentidos, ¿verdad? Pero tal consentimiento debe ser anterior o simultáneo. El caso de la Embajada de Japón en Perú, ¿verdad? Ahí fue autorizado, fue solicitado, por lo tanto, consentido, ¿verdad? Pero ese consentimiento debe ser anterior o simultáneo, ese consentimiento a ese acto violatorio. ¿Por qué? Porque si lo hace posteriormente ya no es excepción a la responsabilidad, sino es un renuncia a un derecho. El derecho a reclamar, ¿verdad? Ya cambia, ¿verdad? Debe ser anterior o simultáneo, como el caso del Perú, ¿verdad? Que venga y haga esto, ya sabían. Los ejecutados en el ejercicio de su derecho de legítima defensa, ese derecho ha sido consagrado en la Carta de Naciones Unidas. Sí, pues en el ejercicio de legítima defensa también es permitido, ¿verdad? Los ejecutados como represalias en concordancia con el derecho internacional. Puede haber represalias en el ámbito internacional, ¿verdad? Y los ejecutados en caso de necesidad. Esos no entran en conflicto con la materia de penal, ¿verdad? De este derecho. ¿Cómo se clasifica la responsabilidad? Por su origen y por su fundamento. Por su origen y por su fundamento. Por su origen puede ser directa o indirecta. Por su fundamento puede ser moral y jurídica. La responsabilidad directa previene de un acto ejecutado por el propio Estado o sus legítimos representantes. También puede decirse como que es el propio Estado el que ha faltado a sus obligaciones internacionales. Esa es su responsabilidad directa. Entonces dicen que la responsabilidad pues viene directamente por actos u omisiones de cualquiera de sus órganos o poderes, diríamos nosotros, como es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cuando alguno de esos tres poderes entra en conflicto con el derecho internacional, hablamos de responsabilidad internacional. Entonces se puede incurrir en responsabilidad directa por el Ejecutivo. Por ejemplo, negarle la educación a un extranjero porque es extranjero, ¿verdad? Usted no entra porque es extranjero. Ahí está cometiendo un error, ¿verdad? Un acto. Dice, la responsabilidad puede resultar de la actividad o ausencia de actividad de sus órganos ejecutivos, en sus casos administrativos a través de agentes ejecutivos, administrativos o de sus funcionarios,
puede venir del jefe de Estado, del jefe de gobierno, de los ministros, como les decía, ¿verdad? Los agentes diplomáticos, los agentes consulares, directores generales, gerentes generales, funcionarios, ¿m? Los llamados actos de gobierno, ¿verdad? También por el órgano legislativo, lo que les contaba, ahora que Guatemala no actualizó su legislación laboral. Y si es una huizachada ahí ustedes, pero en esta cuestión del legislativo, pero a la fecha no sé si se logró, hasta donde yo sé, no se logró que el Congreso se reuniera para cumplir con esa responsabilidad. Y así se quedó, no sé si a la fecha ya se reformó. Entonces, si hay responsabilidad internacional cuando se deja de aprobar una ley a la que se comprometió, ¿verdad? Reformando una ley, ¿verdad? Ampliándola. Pero también puede haber por ausencia de legislación, cuando se exige crear una norma y no se crea, ¿verdad? Ahí también hay responsabilidad. No hay responsabilidad por el órgano judicial, básicamente la denegatoria de justicia, ¿verdad? Que se trate con discriminación. Pero a la par de la responsabilidad directa está la responsabilidad indirecta. La responsabilidad indirecta, como el caso de Irán, ¿verdad? Que entró un grupo de gente X, ¿verdad? Irrumpe la embajada y hubo problemas ahí, ¿verdad? Yo creo que estuvo muerto uno. Pero ¿qué hizo el gobierno de Irán? No intervino, no trató de impedir. Entonces, perdón, tienen responsabilidad, ¿verdad? El organismo judicial, por denegatoria de justicia, por discriminación, por sesgar la administración de justicia en función de la persona, ¿verdad? Bueno, esta es la responsabilidad directa, ¿verdad? Ahora, la responsabilidad indirecta, ya vimos que, ¿no? Eh, se considera responsabilidad indirecta cuando ésta proviene de actos ejecutados por simples particulares, por decir, por gente del pueblo, ¿verdad? Para que nos entendamos, común, ¿verdad? Pero de alguna manera son imputables al Estado. Entonces, dice, los particulares pueden cometer actos como los siguientes: atentados, atentados contra embajadores, soberanos, mítines y bochinches, daño da contra las personas extranjeras, un secuestro por personas extranjeras, ¿verdad? El Estado tiene en tal caso la obligación, ¿no?, de prevenir y de reprimir. No cumple con su deber de prevenir si se niega a tomar las medidas necesarias de protección cuando razonablemente prevé que sucederá. Entonces el Estado deja hacer, deja pasar, no evita, toma una actitud complaciente con el infractor. Pero el infractor es una persona particular. Entonces, la base de la responsabilidad del Estado por los actos de los individuos no consiste en la complicidad con el autor, sino solo en el hecho de que el Estado deja de cumplir su deber internacional de impedir el acto ilícito, o en su defecto, de defender al ofensor, de detener al ofensor y
someterlo a la justicia. ¿Se logrará esto aquí, jóvenes? Un problema. ¿Mm? También existe la responsabilidad moral y la responsabilidad jurídica. La responsabilidad moral resulta de la violación de un deber moral. La única sanción es la conciencia internacional. En cambio, la responsabilidad jurídica resulta de la violación de un deber legalmente adquirido y sancionado, la que puede prevenir de un acto criminal o de la no ejecución de un compromiso adquirido por contrato, ¿verdad? Por acción u omisión. Efectos de la responsabilidad. El principal efecto de la responsabilidad internacional del Estado por actos propios y de otros, por lo que es responsable, es la de reparar o responder, ¿verdad? Reparando el daño del daño material y la de dar satisfacción en el caso del daño moral. Si es daño material, es reparar. Si es daño moral, es satisfacer, ¿verdad? Satisfacer. Y satisfacer, ¿verdad? Bien, entonces en la responsabilidad, efecto de responsabilidad, ¿verdad? En la reparación, ¿qué? El daño es material. La reparación no debe ser ni mayor ni menor al perjuicio o daño causado. Debe tomar en cuenta el lucro cesante y pago de intereses cuando proceda. Conlleva el restablecer las cosas a su estado anterior. Tiene carácter compensatorio y en ningún caso carácter punitivo. Se traduce generalmente por el pago de una indemnización. Ese es, ¿Mm? Hay un deber moral, material, ¿verdad? Hay de reparar, ¿verdad? Porque, no, sé, que solo así, ¿verdad? Se traduce generalmente por el pago de una indemnización, ese daño, cuando es un daño material, monetaria que cubra suficientemente el daño causado. La satisfacción, por el contrario, ya no es para un daño material, es para un daño moral. Corresponde a un daño moral. Puede ser, es la satisfacción, ¿verdad? Puede ser un insulto a un mandatario, a un símbolo patrio, etcétera. Debe ser pública y lo suficientemente convincente para que sea aceptable. Se traduce generalmente por la presentación de excusas, manifestación pública de simpatía, distribución del autor de la ofensa, destitución del autor de la ofensa, castigo al culpable, etcétera. A mí tanta clase de satisfacción que puede haber, ¿verdad? Ahí está la cuestión. Es en cuanto a la responsabilidad internacional. Pero también hay otro tema importante. O como ustedes ven, últimamente han estallado guerras, ¿verdad? Por muchos lugares, guerras cruentas. Pero eso eso no es una forma de solventar los conflictos. Acuérdense que el derecho internacional ya renunció el derecho a la guerra, el jus ad bellum. Ya no existe. ¿Desde cuándo viene, perdón? ¿Desde cuándo vienen discutiendo sobre ello y poniendo ya en duda, ¿verdad? Su existencia? Desde el Congreso de Panamá, como ustedes vieron, ¿verdad? Y
Lo que se ha logrado del jus ad bellum se ha pasado al jus in bello, sostenido básicamente en el derecho humanitario. Pero entonces, si no se puede evitar la guerra, ¿qué? ¿Verdad? Lo que se puede hacer, pues, es que usted haya una guerra, minimizar sus horrores. Pero los medios de solución de conflicto lo que nos tratan es de evitar que se llegue a ello, a esa guerra, ¿verdad? Y entonces hay tres clases de medios de solución de conflictos internacionales. Los medios pacíficos, también se llama diplomáticos, fíjense. Los medios jurídicos y los medios coercitivos. Aquí en los últimos ya hay problemas grandes. Incluso en muchas ocasiones se estatuye un Estado Mayor, ¿ves? Militar dentro de las Naciones Unidas. Y son militares, ¿no? De muy alto rango. Entonces los medios pacíficos, pues regularmente son diplomáticos, ¿verdad? Y hay bastantes acuerdos, convenios sobre ello. Pero, ¿cuáles son las figuras que sean dentro de los medios pacíficos y diplomáticos? Sea la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación. Entonces, los medios pacíficos tenemos la negociación. Aquí lo que le llaman en derecho laboral la elección directa. Aquí se sientan las partes y discuten el tema, los problemas, los no acuerdos, ¿verdad? Para tratar de llegar a una solución. Hay negociación, ¿verdad? Muchas veces se renuncia a algo para ganar algo. No siempre se obtiene todo, ¿verdad? Y entonces aquí, pues lo importante es la calidad del grupo que va a negociar. Deben tener, deben ser aptos, ¿verdad? Para negociar, para que la negociación sea idónea. Deben tener mucha aptitud, ¿verdad? Deben ser aptos para ello. No cualquiera va a esas negociaciones. Personas muy preparadas. Pero digamos que no se puede llegar a un acuerdo en los plenos oficios, ¿verdad? Perdón, en la negociación, ¿verdad? No se puede llegar a ningún acuerdo. Rompen el diálogo y muchas veces se retiran. Pero la situación sigue tensa, peligrosa. ¿No? ¿Qué se hace? Entonces, muchas veces, ¿verdad? Los estados toman en cuenta esto y en los buenos oficios ya hay participación de un tercer estado. Este estado contacta a las partes, ya sea separadamente, ¿verdad? Las partes les habla y los convencen de que se sienten nuevamente a la mesa. Incluso puede ofrecer un lugar para las negociaciones, para que sea neutral, para que sea imparcial el lugar. Entonces los vuelve a sentar a la mesa, logra su cometido, otorga el local, pero ¿qué hace? Muchas gracias, ¿va? Por haber oído mis sugerencias. Con su permiso, se retiran y se van. ¿Qué lograron? Lo que querían, ¿va? Sentar a las partes a que nuevamente dialoguen. Pero no participa, fíjense. Se va. Entonces, aquí los buenos oficios se basan en la discreción. Mientras que la negociación se basa en la aptitud, los buenos oficios se basan en la discreción. No participa, no escucha, ahí los deja. Le da todas las comunidades que puedan, pero no está. En la mediación también hay participación de un tercer estado, pongámosle estados para no hacernos tantas bolas, ¿verdad? De un tercer estado y este estado
si participa en la mesa de negociaciones, fíjense ustedes. Participa en la mesa de negociaciones, puede proponer fórmulas de solución. ¿Mm? Propone soluciones también. Y está ahí en la negociación, está con las partes ahí, ¿verdad? Apoyando, ¿no? Enriqueciendo la situación, ¿verdad? Proponiendo fórmulas de solución y está entre las partes. ¿Por qué? Porque tienen confianza. Entonces, la confianza, la mediación se basa en la confianza. Y la investigación. En la investigación, obviamente, se crea, ¿verdad? Una comisión de investigación. Eso pasó con Irán, ¿verdad? Cuando Estados Unidos se acusó de que estaba fabricando armamento de destrucción masiva. Entonces se creó una comisión de investigación que fue a Irán a investigar. Pero imaginen ustedes ahí, digamos, si era una cuestión de armas así más destrucción, ¿verdad? Destrucción masiva, ¿verdad? Y no encontraron nada. ¿Pero quiénes iban? Físicos, premio no sé qué de física, gente demasiado preparada. Bueno, entonces se crea la comisión de investigación y también se les reconoce a los miembros de esa comisión inmunidades y privilegios diplomáticos. ¿Cómo termina la labor de la comisión de investigación? Elaborando un informe. Ese informe debe ser aceptado por mayoría de votos. En el informe no se deben emitir cuestiones de valor ni pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad de nadie. ¿Qué pasaría si en el informe se pronuncia sobre la culpabilidad de alguien o la inocencia? Ya sería una resolución, pues una sentencia. Y no, ellos no crean sentencias, crean informes. Lo más objetivamente, ¿verdad? Hechos, investigan hechos, los van documentando, los van ordenando para llegar a una conclusión. Y esa investigación debe ser retirada de sesgos. Por lo tanto, la investigación se basa en la objetividad. ¿Cuáles son los principios de cada una? ¿Verdad? La negociación sobre la aptitud, ¿verdad? Que sean personas aptas para hacer una negociación y que llegue a feliz término. Los buenos oficios se basan en la discreción. La mediación se basa en la confianza. Y la investigación en la objetividad. La investigación debe ser objetiva, libre de influencias y de sesgos económicos, políticos, etcétera. Posterior a los medios pacíficos tenemos los medios jurídicos. Básicamente dos. La decisión judicial y el arbitraje. Y el arbitraje. El arbitraje y la decisión judicial. ¿Verdad? La Corte de Justicia o algún otro tribunal. Entonces hay muchos tribunales, ¿verdad? Internacionales. Aquí el señor menciona algunos, ¿verdad? El doctor Lares.
Y está, pues, la Corte Internacional de Justicia. Que emite, pues, fallos, ¿verdad? Y hay otros más, ¿verdad? Sus propios procedimientos, sus funciones, sus competencias, bastantes tribunales, ¿verdad? Muchos tribunales internacionales que tienen jurisdicción, tribunales especializados, hay hasta militares, ¿verdad? Tribunales militares. ¿Mm? Es la decisión judicial, pero también puede estar el arbitraje. ¿Mm? El arbitraje. Dice, en derecho internacional el arbitraje es una institución destinada a la solución pacífica de los conflictos internacionales. Se caracteriza por el hecho que dos estados en conflicto someten su diferendo a la decisión de una persona, el árbitro, o varias personas, comisión arbitral, libremente designadas por los estados. Eso es lo importante. En su inicio, para comprometerse a una solución arbitral es totalmente libre, sin presión, de ser voluntaria, ¿verdad? Entonces, libremente y que deben resolver apoyándose en el derecho o en las normas que las partes acuerden señalarlas. El arbitraje es una institución de la más antigua del derecho internacional. ¿Verdad? ¿Cómo se someten? ¿Qué clases de arbitraje hay, verdad? Entonces, el arbitraje es voluntario en su inicio, a su sometimiento. No, nadie puede ser obligado a someterse a la cláusula arbitral. Entonces, es voluntario su sometimiento. Pero es forzoso e imperativamente forzoso el transcurso de su desenvolvimiento. Ahí sí las reglas están establecidas. ¿Mm? Y termina mediante un laudo. ¿Mm? En este caso, laudo arbitral internacional, ¿verdad? Y hay dos clases de arbitraje: el arbitraje ocasional y el arbitraje institucional. Bueno, compañeros, vamos a quedar por acá. Vamos a tomar la foto oficial porque necesitamos documentar esto. Muy bien, nos sirvió esta. Muchas gracias por su atención, compañeros. Nos vemos el día viernes, si Dios lo permite. Y ahí están sus resultados. Algunos ya ganaron con zona, ¿verdad? Que pues los felicito y sigan mejorando su promedio general. Así que el viernes, si Dios lo permite, nos vamos a ver y vamos a continuar con estos temas. Con su permiso, compañeros. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.